Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, en el mundo del misterio hay un montón de temas. Conspiraciones de todo tipo, ovnis, extraterrestres... Pero claro, hay quien dice que si todo esto fuera real, ¿por qué nos dejan hablar de ello en YouTube, en revistas, en incluso la televisión, como en programas de Cuarto Milenio? ¿Por qué se está desvelando los secretos de la élite? ¿Por qué lo dejan hacer? La gran teoría siempre ha sido la siguiente: porque no hay una forma más grande de censura que hacerla evidente, que mostrar algo tan evidente que la gente ni siquiera se lo pueda creer, porque, como está en todos los sitios, debe ser una mentira a la fuerza. Así es como piensa la élite para poder lavarse las manos y además meter desinformación y colarla, mezclarla en la información para que todos nos hagamos un lío y no sepamos la verdad. Pero hay otro tipo de misterios que no se pueden mezclar, no se pueden lavar las manos. La élite les tiene mucho miedo a ese tipo de misterios. Y serían aquellos en los que el gobierno, políticos, nombres y apellidos están implicados directamente con ese misterio. Hablo del caso de las niñas de Alcácer, Bar España, temas que se deben tocar con mucho cuidado en Internet, porque si no te juegas incluso ir a la cárcel directamente. Esos son los misterios que molestan porque no han tenido ese tiempo para poder desinformarlos y hacer que se diluyan en el aire. Hubo un gran investigador, al que yo considero uno de los mayores investigadores de todos los tiempos, llamado Andreas Faber-Kaiser. Un hombre que denunció la gran conspiración de multinacionales como Bayer, en la que implicaba que estaban probando productos químicos en la alimentación para posteriormente utilizarlo en guerras químicas. Andreas Faber-Kaiser hizo un libro, Pacto de Silencio, en el que denunciaba todo esto y al final acabó muerto. Él y también otros compañeros, desaparecidos misteriosamente. Vamos a comentar qué es lo que descubrió, qué es lo que hizo y también quién fue y lo que aportó al mundo del misterio. Veréis, Andreas Faber-Kaiser nació en Barcelona y sus estudios lo llevaron a licenciarse en Filosofía y Letras. Era un gran pensador, un erudito en todo lo que repercutía en el periodismo. Además, obtuvo un importante premio nacional de astronáutica, debido a un trabajo que realizó titulado Repercusión de la astronáutica en la vida del hombre. Este trabajo era importante para él porque él necesitaba ayudar a las personas, sentía que había pureza en el ser humano y que tenía que provocar interés y reflexión en ellos mismos. Por ello, motivado por estos ideales, en 1976 fundó la famosísima revista Mundo Desconocido. Mundo Desconocido pegó muy fuerte, mucha gente conocía grandes misterios, conspiraciones, esoterismo, enigmas, gracias a esta revista. No solo la fundó él, también la fundó con un investigador llamado Alejandro Vignati, que desapareció en extrañas circunstancias, y de esto tampoco se comenta mucho. La revista fue galardonada como una de las 3 mejores especializadas en el mundo del misterio, ufología y temas ocultos. Pero posteriormente, esta revista dejó de publicarse en 1982. Faber-Kaiser notaba que necesitaba un cambio, llegar a más personas utilizando la radio, y allí formó un programa de radio y también intervino en varios otros, haciéndose bastante conocido, sobre todo con la temática ovni. En 1989 fue coordinador de otra revista legendaria, la famosísima revista Más allá de la ciencia. En ese momento de su vida fue cuando conoció a JJ Benítez, uno también de los pilares más importantes del misterio, aunque hay quien dice que JJ Benítez perdió su brillo gracias a las editoriales, al comercio, no sé si me entendéis. Pero bueno, en aquellos tiempos
JJ Benítez era uno de los mayores investigadores también de esa época. Juntos aprendieron muchas cosas. A su vez, le permitió a Kaiser viajar por todas las partes del mundo. Viajó a Europa, Asia, América, Oceanía. Empezó a escribir un montón de historias, investigar misterios que nadie conocía y dejarlo plasmado en muchos de sus libros. Algunos de estos misterios posiblemente le llevaron a la muerte, pero hubo 2 libros que fueron extremadamente polémicos. Uno de ellos el siguiente: Jesús vivió y murió en Cachemira, publicado en 1976. Este libro nos hablaba de que, después de la crucifixión de Jesucristo, este no murió. Se salvó, se fue a la India y formó una nueva filosofía donde murió en paz después de muchísimos años. Obviamente os debo decir que Andreas Faber-Kaiser no es un investigador de postureo, ni mucho menos. Él da pruebas y cree firmemente en lo que dice. No dice cosas de forma alocada. Sí que especula, obviamente, como todo investigador, porque es un misterio. Los misterios hay que reflexionarlos. Pero tenéis que leer sus obras para comprender que de verdad buscaba con mucha fuerza la resolución del misterio. Dice que en este libro Jesús se convirtió en todo un maestro ahí en la India y dio otro tipo de conocimiento que la Iglesia no comunica. Pero bueno, el libro que le llevó a la muerte fue el siguiente: Pacto de Silencio, 1988. Un libro que desafiaba a la élite mundial, a las grandes multinacionales, por un escándalo muy grande relacionado con el llamado aceite de colza. ¿Qué es el aceite de colza? Bueno, en principio se decía que era totalmente inofensivo, todos los productos lo tenían. Después dijeron todo lo contrario, que era muy tóxico y dañaba a la salud. Pero ese no era el misterio de lo que hablaba el libro, había algo más. El aceite de colza causaba una enfermedad, una potencia tóxica letal en el cuerpo del ser humano y llegó a matar a más de 1.100 personas y 60.000 afectados. Pero en sí mismo no era el aceite de colza, que a su vez vendían aceite de oliva, según lo que comenta el libro, y no era aceite de oliva lo que vendían, era todo un fraude. Estaban camuflando aceite de colza en aceite de oliva. Pero como se estaba diciendo, no es que matase el aceite de colza, en sí mismo es inofensivo, sino que la élite, y sobre todo multinacionales como la empresa Bayer, estaba colocando productos químicos, como por ejemplo el Nemacur y el Oftanol, escondidos en el aceite de colza y más bien en tomates en pesticida que llevaban estos y que lo absorbían las personas y luego enfermaban y morían. En el libro decía que no lo hacían sin querer, no era ningún descuido, sino que estas empresas y la élite estaban contaminando los productos a propósito para poder ver qué es lo que causaba en las personas. Era un entrenamiento para utilizarlo como arma química en el futuro contra un hipotético enemigo. Esto lo denunció y hizo un enorme escándalo. Un escándalo tan grande que, como ya os digo, le llevó a su perdición y a la muerte. El libro Pacto de Silencio hoy en día es casi imposible de conseguir. Es un tabú. Es muy difícil, incluso vale mucho dinero si lo encontráis, porque fue retirado, fue agotado también, y las editoriales se les prohibió hacer más ejemplares. Ni siquiera hay reediciones. Está totalmente escondido en España y en todas partes del mundo, obviamente. Andreas Faber-Kaiser hizo un último artículo muy misterioso en la revista llamada Más allá de la ciencia, en la que él trabajaba como coordinador. Y su último artículo se titulaba Confesiones de Andreas Faber-Kaiser, entre la vida y la muerte. ¿Y sabéis qué es lo que decía en este artículo? Decía que estaba a punto de morir, porque estaba infectado por el VIH, que posteriormente generaría en el síndrome del SIDA. El VIH no es SIDA,
que no nos confundan, son cosas distintas, aunque el VIH con el tiempo se genera en SIDA si no es tratado. Pero por aquellos años no había los avances que hay hoy para tratar esta enfermedad, entre comillas, porque, ojo, también tiene mucha historia y leyenda el VIH. Pero en fin, en este artículo decía que era portador del VIH, y que lo relacionaba directamente con la conspiración del aceite de colza. Él decía que eso lo habían inoculado, que alguien lo ha intentado primero desprestigiar por lo del VIH y luego asesinar por tener esa enfermedad. Murió de SIDA el 14 de marzo de 1994, al igual que otros investigadores que se desaparecieron junto a todo este misterio. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos, en primer lugar, a un enorme investigador que hizo un trabajo en todos sus libros muy concienzudo, buscando el misterio y que tenía pasión por revelar estos misterios. No hay que ver más sus programas de radio, sus artículos, sus libros. Conozco a gente que conocía a Kaiser y me ha contado cosas maravillosas de este hombre, y también gente cercana a él que decía que le habían inoculado el VIH y que él simplemente era víctima de su cruzada por denunciar a estas empresas como Bayer y demás. Era un asesinato, según lo que comentaba gente cercana. Y yo creo que estoy convencido de que así fue, de que alguien quiso silenciar a este hombre. Claro, pacto de silencio acabó silenciando a Kaiser. Es muy sospechoso. Vemos que no tiene escrúpulos la élite, porque esto del aceite de colza fue un escándalo real. Estuvieron probando, al igual que aquella operación LAC de Estados Unidos, que nos decía que por camiones y por aviones tiraban chemtrails. Y sí, me habéis escuchado bien, por camiones, porque según ese documento desclasificado de la operación LAC, decía que querían comprobar el patrón de dispersión de agentes químicos, a ver qué es lo que hacían, a ver dónde llegaban. La operación LAC tiene un paralelismo con el aceite de colza, y el paralelismo es que juegan con el ser humano como rebaño para construir esas armas químicas. Y en fin, todo esto es lo que podemos comentar de Andreas Faber-Kaiser. Obviamente hay muchos aspectos interesantísimos de su obra y vida, pero eso lo dejamos para el futuro, para analizar sus libros poco a poco. Y nada, con esto dicho, os dejo con la crónica de uno de los mayores investigadores del mundo, bajo mi juicio, y yo creo que necesita un reconocimiento digno por haber luchado contra esta élite de una forma tan directa. Y ahora sí, dicho esto, el misterio está servido y desde aquí os mando un cálido abrazo para volvernos a ver en otro vídeo.